¿Sí? Somos muy buenos terrenos. Vamos a ver cómo nos va a la enseñanza, a la lectura de la Escritura. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad y la posibilidad que nos regalas de poder compartir este tiempo. Queremos poner delante de ti la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad siempre. Y gracias porque ella es alimento a nuestros cuerpos. Queremos comer y beber de ti en esta mañana, como lo hemos hecho a través de la intercesión, a través de la oración aquí congregacional, a través de la alabanza y ahora a través también de la palabra, Señor. Te bendecimos y muévete en medio de nosotros, Espíritu del Santo Dios. Amén. Amén. Ok, la parábola de la cizaña, posiblemente una de las parábolas más conocidas o muy conocida. Y tal vez ya usted tenga todo un asunto, un concepto de esto, de lo que es la parábola. Posiblemente se la sabe, ¿verdad? Posiblemente usted conoce dónde está, pero si no sabe dónde está, ahí aparece en Mateo capítulo 13, en el verso 24 al 30. Aparece ahí cuando Jesús le dice a estas personas que estaban ahí: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su terreno, pero cuando todos estaban durmiendo, se metió el enemigo del dueño y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció allí también la cizaña. Entonces los siervos fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿de dónde salió esta mala hierba? El dueño les dijo: mi enemigo hizo esto. Entonces los siervos preguntaron: ¿quieres que vayamos y arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Mejor déjenlos crecer juntos hasta la cosecha, y entonces voy a mandar a los trabajadores que recojan primero la mala hierba y que la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Amén. Es una fascinante parábola que Jesús está compartiendo y conversando con ellos. Me gustaría poner como base o fundamento esta frase, y me gustaría que ustedes la leyeran conmigo, porque ahí lo que dice es que el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Cómo es? Vamos a leerla juntos. 1, 2, 3. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. No hay cosa más tremenda que saber que alguien te está tratando de evitar. ¿Les ha pasado? Cuando alguien lo trata. Eso es lo que no se debe hacer, pero como lo falso tiene esa forma, se esconde en esa parte de la verdad. No quiero conversar con esa persona, no quiero encontrármelo, no quiero llamarlo. Pero entonces eso falso, porque esa no es la forma, esa no es la actitud correcta de un cristiano maduro, de una persona madura, pero esta habilidad de lo falso se esconde ahí en esa verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que está ocultando esto falso? Ese poder. Le doy poder a lo falso cuando yo sé que tengo que hacer y no lo hago. Le doy poder. Y un poder muy fuerte, hermano. De ahí que hay personas que tienen la capacidad y la habilidad de no hablarle a alguien por meses y años, justificado sobre una sola cosa, que tal vez no sea toda la razón. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Sí? ¿Ustedes me están escuchando bien? Ok, entonces soy yo. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Qué escondes en tu vida? ¿Por qué tu corazón está como está? ¿Por qué mi corazón está como está? ¿Qué escondo? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué los cristianos a veces nos encerramos en esas cosas, hermanos, que llevamos cabalgando por la vida sabiendo que Jesús nos llamó para que fuéramos libres? ¿Saben, hermanos? Como preámbulo, esta forma de guardar dolor y resentimiento es porque usted es una cizaña y no se ha dado cuenta todavía. Ando con dolor, con todo me duele, todo me angustia.
soy una persona amargada por dentro y empiezo a ocultar un poco de cosas que no las quiero sacar. No que no pueda, porque hay poder en Jesús. No que no la pueda, porque la cruz del Calvario hizo su obra. No que no pueda, porque la palabra me libertó. No porque no pueda, porque Jesús me hizo libre. Pero ¿por qué guardo el dolor? Por lo que me hicieron en 1920. ¿Por qué ando con tanto dolor? Porque es que viera qué difícil son las relaciones interpersonales en medio de la familia. Pero ¿por qué no lo curamos? ¿Qué me hace a mí seguir en el proceso de la vida guardando rencores? ¿Qué? ¿Qué me obliga? ¿Qué me obliga? En la parábola, el señor dueño de la finca dice, es que un enemigo vino y sembró otra semilla. Yo no quiero empezar diciendo, ni me atrevería a decir, que usted es una cizaña, y menos decirlo de mí. Lo que la Escritura a mí me enseña es que nosotros somos trigo del trigal del Señor. Trigal, ¿sí verdad? Trigo del trigal. Algunos ya, con solo que dije eso, ya volaron. Trigo. Nosotros somos trigo. Además, si usted quiere pensarlo y decírselo, dígaselo. Usted es trigo. Yo soy trigo. Yo soy seleccionado como trigo del Señor. Él me escogió en Cristo Jesús. Y si Él me escogió en Cristo, yo soy trigo. Amén. Usted es trigo. Lo que pasa es que en la vivencia, algunas formas o características en las que yo no someto todo mi ser a la santa y perfecta voluntad de Dios, empiezan a florecer en mí algunas cosas que parecen que no son del todo trigo. ¿Sí? Entonces vamos a revisar con esto. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted no saca lo que tiene que sacar? ¿Por qué usted no dice las cosas? ¿Por qué yo no las digo? ¿Por qué yo vivo dolido y resentido con la gente? ¿Por qué yo a veces soy una persona que al final del caminar me hago una concepción y me encierro, me prejuicio? ¿Por qué yo me prejuicio? No, es que esta hermana mejor, yo le evito porque viera qué difícil con esta hermana. Vea que con ese hermano mejor tenga cuidado. Prejuicios, prejuicios, prejuicios. Esos son algunas ramas, algunas cosas que empiezan a brotar de la siembra del otro. ¿Sí? No es con ellos, Señor. Ese es para mí. Entonces, vamos a ver. Hay algo interesante con respecto a esta parte, porque el trigo es una planta gramínea muy abundante en el lado de Europa y produce el grano del cual se saca la harina utilizada, ¿verdad?, para hacer el pan. Pero fíjate que la cizaña, ¿verdad? La cizaña es una planta también gramínea. ¿Saben qué es gramínea? Yo tampoco. No, gramínea tiene que ver con que es de tallo y de huecos divididos por nudos. Esa es una parte de huecos divididos por tallos, por nudos. Es el tipo es como ver, no sé si han visto, como la caña, ¿verdad? Solo que la caña no es hueca, ¿verdad? El bambú es parecido, ¿verdad? Es hueco. Pero resulta que la cizaña, hermanos, la cizaña, interesantemente, sigue siendo una planta gramínea y la harina de la cizaña también da harina, solo que es venenosa. Pero las dos son iguales. Por eso es que hay tanta confusión a veces en la iglesia. Las dos dan harina, las dos se parecen. La única forma en donde se puede descubrir qué es una y qué es otra es en el tiempo de la cosecha. ¿Saben por qué? Por una particularidad. Porque la cizaña sigue levantándose en su soberbia y en su orgullo hacia arriba, y el trigo en el fruto baja en inclinación al Creador.
¿Se acuerdan la visión de Daniel? Que él vio un plantío de trigo y que aquellas espigas se inclinaban hacia él y que los hermanos, con José, y que aquellos hermanos les agarró envidia. Es decir, se manifestó el trigo, se manifestó la cizaña. En la parábola, hermanos, de esta parábola es una continuación de la historia de la parábola de los terrenos. Jesús no terminó de contarla. Jesús no terminó, en la parábola del sembrador, no se nos contó toda la historia. Hay un tema adicional que necesita ser aclarado acerca del campo del sembrador. Y esta segunda parábola es un triste pero necesario complemento de la primera. Hay también un cambio de estructura. En la primera la semilla representa la palabra de Dios. En esta otra se hace una comparación entre la buena y la mala semilla. También en esta parábola que la buena semilla representa a los hijos del reino, pero que la cizaña representa a los hijos del maldito. La analogía es muy exacta, muy precisa. Y esta mañana, por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que discernir a través de lo que podamos encontrarnos en esta escritura y hacer una revisión, hermanos. Porque Pedro dice, en capítulo 1, en el verso 23, Pedro dice que los cristianos hemos nacido de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Usted ha nacido de la palabra incorruptible que es la semilla de Dios. ¿De dónde nació usted? De la semilla incorruptible. Hermano, que nadie le robe esto. El granero es del Señor. Nosotros somos una semilla plantada, incorruptible. Es la semilla que se plantó en nuestro corazón. Ahora, tal vez usted y yo tenemos que preguntarnos, como le preguntaron estos obreros al Señor, ¿de dónde entonces salió esta otra cosa? ¿De dónde salen algunas cosas de mi vida? ¿De dónde salen algunas formas en las que yo no me parezco tanto al trigo? ¿De dónde salen esas formas de caminar? ¿De dónde salen esas formas de expresarme? ¿De dónde salen algunas amarguras, dolores? ¿De dónde salen algunas indecisiones o faltas de fe? En la parábola que completa la parábola del sembrador, porque por eso en la parábola del sembrador es muy fácil, porque normalmente uno la oye y siempre la gente quiere ser el buen terreno. Y todos pensamos que somos el buen terreno, ¿ah? El vacilón es cuando usted va por la vida, hermano. Y usted ve que la semilla que se le sembró al rato usted no la tiene. Que a usted hoy salió con toda la fuerza y el poder y ya el lunes en la tarde usted otra vez declinó. Porque en la vida, porque en la vivencia las cosas se muestran a través de lo que realmente nosotros somos. Por eso el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Lo falso nos está matando. Y hay mucha falsedad en medio de todo. Inicia con las palabras: el reino de los cielos es como un agricultor que salió a sembrar. Hermanos, si bien es cierto, y para ir adelantándome, el Señor dice que no arranquemos, ¿verdad? Porque ellos le dijeron: Señor, bueno, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? El Señor les dice: no lo arranquen. Déjenlas que crezcan juntas. Alguna gente piensa que en la iglesia hay cizaña y hay trigo. Eso es lo que normalmente la gente piensa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Que al frente puede tener una mata de cizaña? ¿O que a la par tiene un trigal? ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa en eso? ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Usted qué piensa que es? La palabra dice que usted es una semilla sembrada, incorruptible. Eso dice la Escritura. Pero ese decir de la Escritura tengo que ir a acompañarlo de toda mi vivencia. Hermanos, y aquí es donde el panorama empieza a desarrollarse.
Dice en la parábola que mientras ellos dormían, vino el enemigo y sembró la mala semilla. El domingo pasado hablamos de aquellas mujeres, de aquellas 10 vírgenes, y que habían unas de ellas, y las 10 vírgenes en un momento dado se quedaron dormidas. ¿Se acuerdan? Parece, hermanos, que Dios nos está señalando y nos está advirtiendo sobre el asunto de dormir. Parece que la iglesia del Señor está adormeciéndose en algunos momentos de su vida. Parece, hermanos, que en medio de nuestras relaciones interpersonales y relaciones familiares, a veces nos adormecemos. Y entonces, cuando nos adormecemos, el enemigo aparece. El enemigo viene de noche. Por eso no salga de noche, hermano. Solo los martes y los viernes que venga al culto. Pero aparece en la noche. Y de verdad, la noche se presta para tantas cosas, hermanos. ¿Se ha dado usted cuenta? La mayoría de cosas pasan en la noche. En la oscuridad. El enemigo va a venir. Y entonces esta parábola nos narra que mientras el dueño del campo y su gente dormían, vino el diablo y sembró la cizaña. Esto es muy sugestivo, pues es como decir que dicha gente no previó que les podía pasar. Ahora, tengamos en cuenta que la parábola les está refiriendo a verdades espirituales al significar que los guardianes del campo estuvieron durmiendo en vez de estar alerta, como era su deber. Hermanos, no hay cosa más triste que nos pase a nosotros, que es que cuando las cosas ya se pusieron medias espesas, nos demos cuenta de la importancia de aquellas cosas que tenemos. Aló. Hermanos, qué triste es eso. No les da tristeza. Que nosotros tenemos cosas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, hermanos, que son valiosas, pero que en un momento dado nos dormimos, nos equivocamos, el enemigo viene y empieza a sembrar cosas. Y el enemigo viene y pone un pensamiento. Dice, no hombre, vea, ni vaya ahí, un montón de hipócritas. Y a usted lo agarraron medio dormido. Y que dice, qué raro, fíjate que yo me soñé algo, no me acuerdo qué fue, pero yo sí sé que, lo que sí me acuerdo es que ahí son un montón de hipócritas. ¿Aló? Nos dormimos, hermanos, nos adormecemos en nuestras formas, en el llamado, en el don, hermanos. Hay personas que en medio del don y del llamado están adormecidos. Y no estoy hablando de hacer cosas, estoy hablando de ser para que logremos hacer. El enemigo viene y sembró la mala semilla. Hermanos, la iglesia debe estar siempre en guardia. Si la iglesia está en guardia, siempre habría sabido prevenir el surgimiento de los falsos cultos, de sectas. Hermanos, si la iglesia no estuviera adormecida, no nos hubieran metido 10 con hueco. Hoy hay posiciones encontradas por falta de ese despertar de la iglesia, hermano. Hasta que no nos salgan, hermanos, con un montón de cosas, nosotros no despertamos. Ya ahora estamos despertando a una realidad. Que el problema no es que alguien sea homosexual, o sea gay, o sea lesbiana. Ese ya no es el tema. El tema es que hasta ahora muchos se están dando cuenta que eso está destruyendo familias. Y que la familia, que es el pensamiento y el corazón de Dios, está siendo destruido a través de esos eventos. El tema no es que aquel sea homosexual y que aquella sea lesbiana. No. El tema es que los núcleos familiares que viven este cáncer están siendo destruidos. Y yo conozco particularidades y montones de casos en donde ya papá y mamá no están de acuerdo, porque tal vez mamá está de acuerdo y ni modo, es que la chiquita me salió así. Y el papá, furioso, ¿verdad? Sencillamente se separan. El enemigo vino a sembrar una mala semilla. ¿Usted cree que, hermanos, hay otro flagelo en medio de estos tiempos? El flagelo del divorcio, el flagelo de los hijos, hermanos, que ya no quieren someterse bajo la cobertura del Espíritu, bajo la cobertura de la iglesia, bajo la cobertura de las autoridades.
Y sencillamente, hermano, se van como un razonamiento de que ya estamos, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer. Y usted y yo sabemos que ellos no saben nada. Que son muy buenos en matemática, en ciencias, en español, pero que en decisiones, en la parte emocional, sentimental, todavía adolecen de un montón de cosas. Y nosotros como padres de familia estamos siendo los más alcahuetes, dejando que las cosas sucedan, porque, pobrecito, hay que dejarlos. Esa es la semilla que el enemigo sembró. Podemos darnos cuenta. Hay una advertencia del Señor y que en esta mañana nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante, porque si la palabra viene, vea los surgimientos, hermanos, los surgimientos de cultos falsos, hermanos. Todos los cultos religiosos, hermanos, como el mormonismo, los testigos de Jehová, el espiritualismo, las iglesias de la unidad, la unificación, los hijos de Dios. Hermanos, ahí están y ya nosotros somos tolerantes a eso. Toleramos esas personas. Nosotros no hacemos defensa del evangelio ante esas situaciones, hermano. No lo hacemos. ¿Por qué? A veces estamos adormecidos. En mi particularidad de familia, nosotros hemos aprendido que cuando nosotros vamos a salir antes de que, por ejemplo, salga Rebeca, ya no le podemos decir algo. No le podemos decir, por ejemplo, llegar al cuarto y poder decirle, Rebe, vea, ya nos vamos. Nosotros vamos a regresar más tarde o no vamos a regresar hasta la noche. Entonces ahí te queda tal cosa. Aprendimos en el tiempo que decirle eso cuando está acostada, media dormida, es, después nos llama, ¿a dónde están? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Y por qué no? Y se ha sentado en su cama y ha contestado que sí. Es que el adormecimiento es eso, hermano. Usted está en ese momento y después usted se vuelve a acostar, se duerme y a usted se le olvidó lo que seguía. Pero no somos así todos. ¿Qué es lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones que nosotros tan fácil olvidamos? Hermanos, lo que el diablo ha sembrado, hermanos, es ese trigo, pero es un trigo bastardo. Hermanos, no es de sorprender que muchísima gente se engaña y que las enseñanzas son tan semejantes al cristianismo. Hermano, usted oye la nueva era, y la nueva era, hermanos, si no es que dicen que es la luz o es el aura aquella, o son... Yo oigo cristianos hablando hermanos, de la famosa frase que es usada solamente en estos medios, pero que los cristianos la usan, esa parte que es como, es que no me dio buena vibra. Ajá, eso es un lenguaje, hermanos, es un lenguaje válido para ciertos grupos. Hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, que son cercanísimas, hermanos, a cualquiera de estas, a la cienciología, en donde los famosos hoy están ahí haciendo, a los espiritualistas, al mormonismo, hermanos, hay cosas que se hacen y nosotros las hacemos como si fuera algo de nosotros. Hay un enredo, ¿verdad? Bueno, es porque estamos un poco adormecidos. Tenemos entonces que despertarnos. Ya hablamos de Pedro en 1:23 que habla de la semilla incorruptible. Nosotros somos esa semilla incorruptible. Ahora, el Señor les dice a estos, el Señor de la finca, que no deben de arrancarla. No la arranquen, porque si ustedes la arrancan pueden arrancar también el trigo. Hay una advertencia, pero yo creo que en medio de todo esto nosotros debemos discernir entre el trigo y la cizaña. Debemos discernir. Porque si usted y yo no discernimos en medio del trigo y de la cizaña, nosotros vamos a andar haciendo
negocios con gente que no tenemos que hacerla. Vamos a hacer cosas con gente que Dios... Hermano, el mundo es astuto porque Satanás es un astuto. Y a veces nosotros nos enredamos, hermanos. Nos enredamos porque no discernimos entre el trigo y la cizaña. Usted y yo tenemos que estar tan claros como esto. Usted es un grano de trigo. Usted es una buena semilla, según Pedro. Porque la semilla incorruptible, incontaminada, inmarcesible, fue la que fue sembrada en mi corazón. Hermano, pero nosotros tenemos que saberlo. Cuando en Primera de Juan, en capítulo 3, y en el verso del 7 al 10, y yo se los cuento, esta iglesia en la cual el apóstol dirigía a su primera carta, habían dos familias, hermanos, unas nacidas de Dios y otras eran hijos del diablo. Hermanos, desde el comienzo de la humanidad hubo también estos dos prototipos presentados a nosotros en las personas de Abel y de Caín. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, cuando Juan está hablando de esto, que realmente aún con Caín y Abel, el primogénito de Adán y Eva, que aunque era muy religioso, sin embargo era criminal como el diablo. Era tan religioso, hermanos, que cuando se da el evento de la muerte, se da sobre un hecho. Los dos fueron a presentar sacrificio. Estaban dentro de la iglesia, estaban en el culto. Y los dos presentan sacrificio. Solo que uno solamente tenía verduras y el otro tenía sangre. ¿Verdad? Esa es como narra la historia. Los hijos del diablo no siempre son necesariamente malvados y blasfemos. Hermanos, hay algunos que yo oigo, hermanos, y yo digo, ay Señor, en conceptos, yo oigo a las personas hablar, qué buena gente, ve, ayúdemele a esta persona, porque mira qué especial que es. No tiene a Cristo, pero es una persona muy especial. Viera qué pura vida es este hombre. Yo cuando la gente me habla de eso, de que viera qué persona más especial y más linda, siempre pregunto lo mismo. ¿Y tiene a Jesús en su corazón? No, pero viera que es mejor que un cristiano. Hermanos, qué mentira. Nunca alguien que no tenga a Cristo en su corazón puede ser bueno. Porque tiene la semilla del mal adentro. Cuidado, usted duda de usted. Porque usted tiene la semilla incorruptible. Ese es el principio con el cual debemos de cabalgar. Pero hay que discernir. Juan pudo discernir de una forma adecuada. Hermano, nosotros a veces hablamos mal de los cristianos y hablamos muy bien de los que no son cristianos. Personas que yo sé que dan trabajo o que tienen oportunidad de trabajo, prefieren dar a una persona que no es creyente que a un creyente. ¿Por qué pasa esto? Hermano, en este momento me siento solo. No, y es por el proceso en el que esta palabra a mí me confronta. Hermanos, qué rápidos somos nosotros para hablar sin discernir. Es que viera qué buena gente, ese hombre es más bueno, mejor que, sí es bueno. Viera qué bueno, ayúdemele porque viera qué bueno que es. Qué bueno. ¿Qué es bueno? Alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Tenemos que ir a predicar y a evangelizar para que la gente tenga a Cristo en su corazón. No nos equivoquemos, hermanos. Tenemos que discernir entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué no discernimos? Hermano, ¿por qué nos está faltando ese discernimiento de espíritus? Es como una cosa. Pero bueno, Juan estuvo ahí y Juan hace la referencia, igual habla como Caín, ¿verdad? Son religiosos pero sin sangre, es decir, así como esta ofrecía sacrificios incruentos, es decir, no sacrificaba a ninguno de sus animales, limitándose solo a ofrecer verduras. De igual modo, esta clase de gente hoy en día se dedica a ofrecer lo que le sobra de tiempo, de dinero, o cuando se trata de sacrificios, algo más íntimo, personal, ahí terminó su religiosidad. Hermano, tóquele a usted a alguien. Usted quiere, es que a veces es más fácil agarrar y decir, yo puedo dar esto. El asunto es cuando usted le pide a esa persona, vea, usted me puede regalar un espacio de su vida, me puede ayudar en esto que requiere un sacrificio. Ahí es donde uno se da cuenta si de verdad las cosas son como se dicen.
En los versos 26 y 28 de lo que nosotros estamos conversando, aparece en medio de la narración de la parábola voy a ponerlo. En el 26 y en el 28 habla sobre, entonces los siervos fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿de dónde salió esta mala hierba? Y el dueño les dijo, mi enemigo hizo esto. Entonces los siervos le preguntaron, bueno, en el verso 29, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quiere que la arranquemos? Hermanos, cuando uno hace la lectura de la parábola, tomando en cuenta que es un seguimiento de la parábola del buen sembrador, nos vamos a encontrar que estas semillas o que esta cizaña es un argumento que nació también de aquellas otras semillas que cayeron entre piedras, que cayeron entre espinos, que cayeron en medio del camino. ¿Por qué? Porque tienen toda la apariencia, hermanos. Tienen toda la apariencia. Unas brotan rápido y usted ve aquella cosa y usted dice, wow, por fin llegó el hermanito que necesitábamos aquí, y el rato se desinfló. Hermanos, ¿qué somos en la vivencia? ¿Somos trigo o somos cizaña? Es en la vivencia, hermano. Otra vez, yo no quiero poner aquí en perspectiva, jamás, Dios me libre, ¿verdad? Pero sí debemos discernir entre el trigo y la cizaña. Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es en nuestra vivencia? La parábola hace hincapié en que llegó el tiempo que los servidores del campo descubrieron, hermanos, la patraña del enemigo. Es decir, descubrieron la diabólica cosa que estaba pasando. Es decir, entre el trigo estaba creciendo también la cizaña. Porque la vieron. Y ellos conocían. ¿Qué conocían ellos? ¿Qué conocían ellos? Yo creo, y me inclino a creer, que ellos estaban muy ávidos en saber qué era el trigo. Y les pareció que había otra cosa que no era trigo. Nosotros somos tan hábiles para descubrir el trigo. Hermanos, ¿sabe? Es un asunto de vida, es un asunto de comportamiento. Si yo me considero trigo, hablo como trigo, camino como trigo, vivo como trigo. Es real, hermano, no puede ser en ninguna manera que usted siendo algo se comporte de una forma que no es. Eso no puede ser, hermano. Como si yo soy hijo de Dios, de una semilla incorruptible, ¿por qué en mí hay tanta forma de corruptibilidad? No sé si está bien dicho. ¿Por qué me corrompo con malas conversaciones? ¿Por qué me corrompo viendo cosas que no son? ¿Por qué me corrompo alineándome a cosas que no son? Bueno, hay algo que a mí se me levanta en medio de la escritura. Bueno, ¿cómo es que yo puedo vivir? ¿Cómo es que yo puedo vivir mi vida como un creyente, como un cristiano, teniendo algunas cosas que no son compatibles con la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar enojado con tu hermano? Eso es pecado. Pero a la gente no le importa. No, es que usted no sabe lo que es vivir con mi hermanillo. A veces están enojados con la mamá, por siempre. Es que esa señora, no, hombre, es que es fácil desde aquí. Yo estoy hablando de creyentes, yo estoy hablando de trigos. Yo estoy hablando, hermanos, de que a veces nuestra tolerancia no llega a dar el fruto adecuado. Amén. El dueño les dice, no la arranquen, pero sí dice, hay que discernir. Hay que discernir quién es trigo. Hay que discernir el trigo en medio de la cizaña. ¿Para qué, hermanos? Porque la moraleja de esto es que la cizaña, la maldad interna del alma, aparenta al exterior ser como los hijos del reino.
a veces se confunde, por eso uno se confunde. No, viera qué buena gente ese muchacho. Viera qué buena gente esa muchacha. Vea, yo prefiero que mi hijo se haya hecho novia de esa muchacha, porque las chicas de la iglesia son terribles. Yo he escuchado eso, hermano. Hay gente que prefiere a los que no son hermanos en la fe. Los prefieren y les creen y les confían en otras cosas. Claro que es que también hay cada hermanito en la iglesia, hermano. Se para el sol a verlo, ¿da? Que tampoco se les puede creer, porque su vivencia no registra una forma de vida como el trigo. El Hijo del Hombre va a mandar a los ángeles, dice, a recoger. Ay, hermanos, cuando ese juicio venga, hermano, de verdad tenemos que estar preparados. Yo creo que el Señor está haciendo un trabajo en la iglesia, pero nosotros sí necesitamos discernir en medio de todo esto. ¿Quién es el trigo? ¿Quién es la cizaña? El Espíritu y la palabra nos van a ayudar a nosotros a descubrir qué es trigo y qué es cizaña. ¿Sí? Nos hacemos un recorrido por la Escritura para que usted vea, hermanos, que de verdad nosotros a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta qué es trigo y qué es cizaña. Amén, hermanos. Los quiero aquí ahora sí bien conectados, ya que llegó el momento donde ya se me empiezan a adormecer. Ahí es donde los quiero. Mi recomendación es que se acueste más temprano los sábados, para que no les dé el mal del sabadictus. La Escritura nos habla a nosotros, cuando nosotros tenemos una lectura en Juan, en el capítulo 15, hermanos, y en el verso 19, 18 y 19, la Escritura nos habla a nosotros de que el trigo no pertenece al mundo. ¿Qué dice la palabra ahí? En Juan 15. Dice, ustedes no son del mundo. Ustedes deben aborrecer las cosas del mundo. Ustedes no pertenecen al mundo. Si yo soy trigo, yo no pertenezco al mundo, yo no cabalgo con el mundo, yo no estoy de acuerdo con las cosas del mundo. No puedo estar de acuerdo con las cosas del mundo. Porque el trigo no pertenece al mundo. Nosotros estamos, pero no somos del mundo. Pero hay personas, hermanos, que no les interesa ni les importa seguir viviendo al ritmo del mundo y venir a la iglesia. Por eso es que hay gente que se cansa, hermano. Porque el mundo tiene un ofrecimiento. El trigo no pertenece al mundo. Entonces, usted tiene que darse cuenta cuánto arraigado está en usted el mundo. Las formas del mundo, las cosas del mundo. Nosotros no somos del mundo. Pero cuánto nos desgastamos en medio del mundo. Ahí es donde viene la prueba, hermano. Ahí es donde viene el punto en donde yo tengo que decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le creo? ¿Te creo a ti? ¿Te creo a tu palabra o creo al mundo? Es la relación sencilla y podemos verla ahí. Mejor lo voy a leer porque si yo la leo me va mejor que expresarla. Hermanos, cuando vemos a Juan en el capítulo 15, vamos a Juan 15 ahí, vamos a ver. Juan 15, en el verso 18, vea lo que Juan dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Mano, yo no me he visto, yo conozco en la historia un cristiano que ha sido odiado por el mundo. Nada más uno. Jesús de Nazaret. Después de ahí, hermano, es un sancocho. ¿Sí? Pero Jesús no lo querían, hermano. Ni aún los que andaban con él. Judas le hizo la trastada de la vida.
Pedro trató de interrumpirlo en el camino a Calvario. Los hijos del trueno, lo único que querían en su disposición era tener una posición, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? Y seguimos ahí. Mateo era un incrédulo, andaba con él, pero no le creía al hombre. Más o menos como que usted venga a la iglesia y que todo lo que el pastor diga no vale para nada ni sirve. Así eran. Es un espíritu de Tomás. Andaba con Jesús, pero no le creía. Jesús tuvo que decirle, entonces, venga, métame la mano aquí, en el costado. Venga, pruebe. Y hasta que probó. Y le dice, métame aquí la mano también, aquí en la mano, para que usted vea que soy yo. Hermano, los que andaban con Jesús, por eso Jesús no era querido por nadie. Ay, hermano, hay gente, de verdad, hermano, que en medio de todo el devenir de la vida, de la historia, en el mundo, hermanos, las personas, a veces, hermanos, tenemos más comunión con la gente del mundo. Los consejeros son los del mundo. Los amigotes son los del mundo. Es que en iglesia no es muy difícil mantener relaciones. Hermano, hay que fijarnos en esto. Si ustedes vieran la cara que yo les estoy viendo, hermanos. Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo. Si ustedes vieran lo que el Señor me está permitiendo ver. En este monólogo que me tengo. Es verdad. Despierten, hermanos. Despierten. Despierten porque hoy es un día bueno para despertar. ¿Usted está enojado con su hermano, con su mamá, con su tío, con su abuelo? Ve a ver qué hace, porque el diablo lo está engañando. Usted tiene conflictos en el núcleo familiar, arréglelos, porque el diablo se lo está llevando. ¿Aló? Hay incredulidad en su corazón. Ve a ver cómo hace, hermanos. Busque la palabra, busque la oración, ayune. Ore, hermanos, ayune y ore, hermano, para que el Señor lo saque adelante. Porque estamos como así. Estamos como en ese dormitar. Esa parte riquísima de la madrugada. ¿Sí? Necesitamos despertar, iglesia. Se los digo en el nombre de Jesús con todo mi respeto, pero mucha gente aquí está dormida. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Sabiendo que no tienen que seguir en la misma posición, la siguen. Y le llaman debilidad. ¡Wow! Debilidad es, se lo defino, debilidad es que yo llegue a mi mayor esfuerzo y que no lo haya logrado. Eso es debilidad. ¿Aló? ¿Qué es debilidad? Que yo haya llegado a mi mayor esfuerzo y que no lo haya logrado. Entonces declaro, soy débil. Pero si yo no he llegado a estar y a lucharla y a pelear y a batallar. Si usted dice que es un débil sin hacer eso, usted, perdón, o yo también, lo que soy es un cobarde. No, es que yo viera cómo me cuesta, es que no, hermano, usted no ha luchado hasta la sangre. ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué no? Y hay gente que, no, dígame aunque sea algo, porque es hasta el miércoles, pero dígame algo, porque si no, no voy a tener paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Necesitamos, si este llamado es un llamado para todos nosotros, iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos venir a la luz. Hasta aquí lo estamos haciendo bien. Hasta aquí venimos, hasta aquí amamos, hasta aquí estamos confiando en el Señor, hasta aquí nos inclinamos a Él, hasta aquí estamos orando, hasta aquí estamos dando, hasta aquí estamos sirviendo hasta donde podamos. Pero necesitamos venir a otra vez más allá, a la luz. Dejémonos de ocultamientos. Hermano, ¿usted cree que uno no sabe que hay algunas personas que se sienten incómodas por ciertas cosas? ¿Y por qué no vienen y me lo dicen?
Yo quiero venir a la luz, dígamelo aquí, delante de todo el mundo si quieren. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren venir a la luz? ¿Por qué? Porque ¿qué creen? ¿Qué? Yo no soy el que mando aquí. El que habla aquí y este que está aquí es el que sirve. El que manda aquí es otro. Entonces no teman. No teman. No temas. Smith está aquí. Hay 3 síntomas de manifestaciones de la semilla de cizaña. Hay 3 síntomas. Y estos 3 síntomas de la semilla de cizaña tienen que ver con esto, hermanos. 1, aparece el relato y se lo voy a contar. Aparece en Primera de Samuel y tiene que ver con Saúl. Saúl llegó al Señor y le había hablado. Pero cuando el Señor le habló, él no hizo lo que Dios quería que él hiciera. Él tenía que ir y despegarse del mundo y tenía que ir y matar a todos, aún hasta el rey, aquellos niños, hasta los de pecho. Y Saúl no lo hizo. ¿Se acuerdan de ese relato? Esta manifestación de no tomar la palabra de Dios en serio es una manifestación de hay algo que está mal ahí. Hay algo que nos está pasando, hermano, porque no estamos tomando en cuenta lo que el Señor nos dijo. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Y qué le pasó a Saúl? Cuando Samuel va y le dice Saúl, es que Samuel, aquí estoy yo mal. Tengo una circunstancia, Y Samuel le dijo, es que usted no ha guardado lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, esta es una característica. Otra característica es la que aparece ahí en Samuel 18, del 7 al 10, y el relato tiene que ver cuando la gente y las mujeres empezaron a cantar. Porque Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y dice Saúl, ¿qué es esto? ¿Quién? Celos, envidia. Yo 1000, él 10,000. Le salió la cizaña. Ustedes han escuchado a nuestros abuelos, es que qué cizañosos que son. ¿Qué es una persona cizañosa? Una persona que está ahí, y así es como Satanás funciona. Si usted quiere darse cuenta qué tipo de semilla es usted verdaderamente, y que hoy dejamos claro que somos la semilla incorruptible, dígalo, hermano, yo soy la semilla incorruptible. Así dice Pedro, y eso es verdad. Yo soy trigo, dígalo, hermano. Yo soy trigo. Pero necesito vivir como trigo. Los celos y las envidias no son el carácter del trigo. La inconformidad, hermanos, hablamos el domingo pasado de la resistencia. Saúl se resistió a la palabra. Saúl después trató de justificar, no, Señor, es que yo no maté al rey porque yo quería matarlo aquí delante de todos. No, Señor, a los chiquillos yo no los maté porque, ¿y qué es ese bahío? ¿Qué es ese ladrillo, iba a decir? Balido de ovejas. ¿Qué es ese balido de ovejas? Que yo estoy oyendo. Ah, no, pues me traje algunas. Pero yo las voy a sacrificar un día de estos para el Señor. Hermanos, estas formas son formas que no pertenecen a la característica de la semilla de trigo. Las confesiones frecuentes de perdón sin un cambio de corazón. Ay, hermano. Yo creo que hay una característica muy particular que se da, pero es que se da en la niñez. Lo que a uno le asusta es cuando se empieza a dar en la adultez. Los niños, y los que hemos tenido niños en algún momento, esta palabra de perdón. ¿Sí? ¿Se identifica alguien conmigo? Sí, perdón. Usted le llama, sí, perdón. Hermano, todo el día, los chiquillos tienen una capacidad de pasar pidiendo perdón, pero siguen haciéndolo. ¿Verdad? Sí, perdón. Vea que la voy a advertir, la última. Sí, perdón.
a la hora. Otra, vea que se lo dijo. Sí, perdón, 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 perdón. Las confesiones frecuentes de perdón sin un cambio de corazón son el señalamiento de un grano de cizaña. En el relato de 1 Samuel 24, 17 y en 26, 21, vean lo que le pasa a Saúl. Resulta que Saúl viene y entonces le dice en algún momento, le dijo a David, sí, David, perdón, sé que actuaste con misericordia cuando estuvo en la cueva y le cortó un pedazo del manto. Y se disculpó, hermanos. Y solamente David saliendo de la cueva, cuando David lo confrontó, cuando le pidió perdón, inmediatamente lo mandó a perseguir otra vez. Y después se fue para Ramá y una vez allá se lo volvió a topar. Y David le dijo, yo tengo a mi gente. Y entonces Saúl le dijo, perdón David, perdón, 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 perdón. Otra vez, hermanos, pidiendo perdón. Saúl era experto en pedir perdón, pero sin un cambio de corazón. Cuidado, nosotros nos está aconteciendo con respecto a Dios. Señor, perdón, perdón, no, de verdad, Señor, ya sí no lo vuelvo a hacer. Ahora sí es cierto, esta es la última. Y el Señor vuelve, hermano, y usted y yo volvemos y volvemos a hacer lo mismo, hermano. Iglesia, en mi corazón, de mi corazón, quisiera sacarlo y estriparlo aquí y que pudieran ver lo que en mi corazón por el Espíritu está, de que necesitamos un intercambio real, concreto y tangible, porque hermanos, estamos en los días malos. Necesitamos decir y abrir nuestros corazones. Y mi consejo es, hágalo en las cosas pequeñas. ¿Como cuáles? Hermano, si usted no puede solucionar un conflicto familiar entre papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hijo, usted menos va a enfrentarse a la vida en otras cosas. Hágalo ahí, en su núcleo familiar. Extiéndase a la iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es santa. La iglesia merece respeto. La iglesia es la familia de Dios. Y la familia de Dios se respeta. No andemos argumentando. No andemos diciendo lo que no es. No andemos hablando mal el uno del otro. Hermano, no sea usted una persona que dice cosas no conectando la lengua al cerebro. Porque eso no está bien. Hermano, cuide la actitud de su corazón a la hora de llegar a una persona a querer decirle algo. Cuídela. Cuídela porque a veces, hermano, esto que nosotros llamamos aquí en este país, porque así es como lo llamamos aquí, el país más feliz del mundo. Qué engaño más, qué terrible. Hermanos, este es el país más amargado. Usted va a los núcleos familiares y en los núcleos familiares no hay paz por ningún lado. Está el padre contra la madre contra el hijo contra la nuera contra los hijos. Alguien tiene su tanate con alguien de ahí del grupo. Hermano, esto que nosotros llamamos chota, es que así somos. Aquí en este país no dura más nada después de 3 días. Esa parte de la chota, esa parte chotera, de la cual nosotros a veces como ticos nos jactamos. ¿Saben qué es eso, hermano? Esos son rasgos de cizaña que usted lanza. Tengamos cuidado cómo nos acercamos. ¿Con qué? ¿Por qué usted se acerca a alguien a decirle algo que es un asunto muy personal?